Agradecemos a los participantes de la apertura de este evento virtual y a continuación comenzaremos con la presentación del primer expositor. Pero antes, les informamos a quienes están siguiéndonos por TV Cable a través de Charrúa TV o por la emisión simultánea en Vera TV por Internet, que las preguntas para los expositores se reciben a través del WhatsApp 098-451-000. Repito, 098-451-000. Ahora sí, ingresamos de lleno a los contenidos de las primeras jornadas nacionales de cultivos de invierno y nada mejor que comenzar con una referencia de análisis de lo que fue la campaña anterior. Recibimos entonces al ingeniero César Mosca, que es integrante de la Comisión de Asesores Agrícola Ganaderos de FUCREA, quien va a exponer sobre Zafra Récord de cultivos de invierno 2020, principales variables de manejo y climáticas que determinaron el rendimiento, márgenes, su impacto en las empresas CREA y proyecciones para 2021. Ingeniero César Mosca, escuchamos. Bueno, buenos días para todos. Es un honor para FUCREA abrir esta primera jornada nacional de cultivos de invierno. Ojalá sea la primera de muchas jornadas y ojalá también los cultivos de verano copien esta iniciativa que nos parece muy buena y donde, bueno, todo el agro nacional estará reunido casi con seguridad. Es un gusto realmente estar con todos ustedes. En nombre de FUCREA estamos muy agradecidos. Y bueno, y lo que vamos a ver de ahora en adelante, el contenido de mi charla es resumidamente, estamos en el 2020 tuvimos una zafra histórica de cultivos de invierno. ¿Cómo vamos a organizar la presentación? En dos bloques, un primer bloque de resultados físicos y otro segundo bloque de resultados económicos, lo que obtuvimos a nivel de FUCREA y lo que estamos proyectando para la zafra siguiente. Y después los objetivos que nos planteamos en esta presentación era mostrar, bueno, nuestros resultados desde FUCREA, de nuestras chacras, a todo el sector agropecuario nacional y también dejar algunos interrogantes a la investigación nacional y a algunos actores políticos del país. Por último, concluir de todo lo expuesto y enviarles un mensaje final a modo de conclusión y de cómo estamos viendo la agricultura desde FUCREA. Toda nuestra base de datos está sustentada o viene desde una red de 47 grupos CREA que trabajan en una red sólida a lo largo y ancho de todo el país, organizado en 4 sectoriales, donde existen grupos agrícolas ganaderos, ganaderos, granjeros y lecheros. Nosotros, los que estamos trabajando actualmente en cultivos, somos de la sectorial agrícola ganadera, y ella tiene 104 empresas. Esas 104 empresas en 3 momentos del año le ponemos el foco, y básicamente le ponemos el foco en estas cuestiones que son la gestión económico y financiera de las empresas. Analizamos ahí también la ganadería de las mismas. Ponemos foco también en los cultivos de verano una vez al año y también lo hacemos en los cultivos de invierno. Y lo que vamos a ver a continuación en esta charla es básicamente ese foco en la zafra 2020 de cultivos de invierno de todas las chacras que hacen al movimiento CREA. Como ustedes ven, las chacras CREA relevadas en el 2020 fueron 1027, totalizando 58.000 hectáreas, y que se distribuyen en un 28% de esas chacras están en el litoral norte, es decir, Paysandú y Río Negro, un 58% en el sur, en Soriano, Colonia y San José, y el 14% restante de las chacras está en el centro del país, es decir, Florida, Flores y Durazno. Lo otro de cómo está distribuida nuestra base de datos, esas 58.000 hectáreas, es con los siguientes cultivos, que en realidad la proporción de los mismos se ve en el siguiente gráfico. Esto es algo bien llamativo porque nuestra base de datos está compuesta prácticamente en tercios entre trigo, cebada y colza, y si a la colza le sumamos la carinata, en realidad las brásicas están representadas en un 34%
de nuestra base de datos, lo cual es un dato bien interesante a seguir. Cuando vemos la evolución de la superficie de cultivos de invierno de FUCREA, desde que tenemos registros históricos en el 2007, vemos que bueno, ha evolucionado con altibajos, algunos años más y otros menos, y esta zafra yo la veo como récord también por la superficie que estamos analizando. Esas 58.000 hectáreas es récord. El otro punto alto lo tuvimos en el 2011 con 55.000 hectáreas, y en realidad lo otro bien llamativo es la composición de esa base de datos, que si ustedes observan en el gráfico a la derecha, tenemos una base de datos muy triguera, con un componente cebada que rondaba en el 20% aproximadamente. La cebada a posteriori fue subiendo su participación relativa, y asimismo la colza, que en el 2012 tuvimos nuestras primeras chacras, nuestros primeros registros en colza, y hoy nuestra base de datos está partida en tercios entre colza, cebada y trigo. ¿Cuán representativa es nuestra base de la agricultura nacional? Bueno, tenemos el 8% de la base de la superficie triguera del país está dentro de FUCREA, el 9% de la superficie cebada está siendo analizada por nosotros, y en colza carinata ese indicador aumenta al 17%, por lo cual consideramos que las chacras CREA de la agricultura de invierno están muy bien representadas y pueden ser indicadores de lo que está sucediendo a nivel país. ¿Cómo se da esa distribución de la superficie de los cultivos de invierno? Bueno, vemos que tenemos tres zonas: litoral norte, litoral sur y centro, y en realidad todos los cultivos tienen una participación importante en todas y cada una de las zonas. En realidad el litoral sur es la que se lleva la mayor proporción de superficie, y esto es para todos los cultivos, excepto en carinata, que tiene apenas 314 hectáreas en el litoral sur, y su participación relativa en superficie se da mayoritariamente en el centro y en el norte. Después, la participación de los demás cultivos, trigo, cebada y colza, prácticamente no varían mucho, siendo el litoral sur quien tiene más participación, después el litoral norte y posteriormente el centro. ¿Cómo son los rendimientos de los cultivos cuando vemos cada una de las zonas? Bueno, destaca trigo en el litoral sur con casi 5.000 kilos de rendimiento, seguido del centro con 4.760, y el litoral norte un poco por debajo con 3.568 kilos. Lo mismo en cebada, solo que los mayores rendimientos promedios se obtuvieron en el centro del país con 5.232 kilos, le sigue el litoral sur con 5.070, y el litoral norte nuevamente está por debajo de los promedios con 4.100 kilos. ¿Qué ocurre con la colza? Bueno, la colza, de nuevo el litoral sur con rendimientos máximos promedio de 1.753 kilos, le sigue el centro con casi 1.700, y nuevamente el litoral norte lo tenemos con rendimientos menores al promedio de 1.470 kilos. Y con la carinata ocurre que en realidad los mayores rendimientos se dan en el litoral norte, seguido el centro con 1.192 kilos y el litoral sur con muy malos rendimientos de apenas 536 kilos por hectárea. Bueno, cuando analizamos los rendimientos promedio de la base de datos de FUCREA desde el año 2007, vemos por colorimetría, digamos, en verde, cuanto más oscuro el verde es por encima del promedio, cuanto más colorados son, por debajo del promedio están, y entre medio los naranjas y los amarillos, y vemos que hay cierta tendencia de color hacia el verde, quiere decir que los rendimientos desde el 2007 al 2020 promedialmente han ido creciendo en la base de datos de FUCREA. Cuando esto le ponemos más foco y lo vemos en los últimos 5 años, la tendencia es bien clara para trigo y cebada, con rendimientos bien crecientes en los últimos 5 años, no así en colza, cuyos rendimientos están estabilizados, sí, bien digo, en los últimos 5 años, con lo cual nos genera un desafío grande como asesores, porque tenemos que sacar a la colza de ese lugar de estancamiento en rendimientos que se encuentra. Por último, si comparamos o si le ponemos números más específicos, tenemos el rendimiento promedio de toda la base de datos en esta primera columna, y vemos que si comparamos los rendimientos de los últimos 5 años contra el resto de la base, es decir, contra sus años anteriores, el crecimiento en trigo fue del 14%, en cebada 21% y en colza 20%, y si después aleatoriamente
sacamos los últimos 3 años de esta base y los apartamos y los comparamos contra el promedio desde el 2007 al 2017, ese crecimiento aún es mayor, ubicándose un 26% en trigo, 32% en cebada y un 29% en colza, con lo cual le estamos poniendo el número a ese crecimiento que se ve en colores en el cuadro de arriba, con un crecimiento en rendimiento promedio de las chacras CREA muy importante, por lo menos en los últimos 5 y 3 años respectivamente. Obviamente que todo esto no es solo manejo, también debemos estar ayudados por el clima. Entonces, lo que queremos mostrar acá fue cuáles fueron las condiciones climáticas, tanto para la estanzuela como para la EMAC en Paysandú, para las variables tal vez más importantes que inciden en los rendimientos de cultivos de invierno. Así tenemos el promedio de los últimos 5 años, el promedio de la zafra anterior y el promedio de esta zafra 2020, y vemos que en realidad tanto temperatura de junio y julio como la temperatura de septiembre-octubre han sido más frescas que el año anterior y también que el promedio, y lo mismo ocurre con las unidades de frío, la cantidad de heladas, la radiación en septiembre-octubre, todos valores que fueron mejores para el desarrollo de los cultivos de invierno. Con el coeficiente fototermal en la estanzuela tuvimos un 9% por debajo respecto del año anterior, pero igualmente con coeficientes fototermales mayores que el promedio de los últimos 5 años. En el caso de la EMAC estuvo un 40% del coeficiente fototermal, con lo cual estaban todas las condiciones dadas para tener un excelente rendimiento de cultivos de invierno. Si esto no ocurrió en todo lo que podía expresarse ese rendimiento, fue básicamente por esta variable, que fueron las lluvias acumuladas entre agosto y septiembre y también las lluvias acumuladas en octubre. Cuando vemos esos dos datos y los sumamos, tenemos que en la estanzuela hubo un 38% menos de precipitaciones en esos 3 meses, y en el caso de la EMAC en Paysandú, esa merma en precipitaciones ascendió al 60%. Quiere decir que esto está poniendo una limitante en el potencial de los rendimientos que ya se había alcanzado previamente en la fase vegetativa. Cuando vemos eso mismo que acabamos de ver en términos climáticos, cómo afectó al rendimiento en el litoral norte, vemos que indistintamente para los 3 cultivos, trigo, cebada y colza, los rendimientos en el litoral norte respecto del promedio nacional fueron un 21, un 14 y un 10% respectivamente, siendo que en el centro y el litoral sur en realidad obtuvimos rendimientos por encima de ese promedio, con lo cual obviamente se evidencia que el litoral norte sufrió esa falta de precipitaciones a fin de ciclo y que evidentemente condicionó el máximo potencial de rendimiento. Lo que vamos a ver ahora es, partiendo del rendimiento promedio para trigo en particular, cuáles fueron las principales variables que determinaron su rendimiento. Y para esto utilizamos un programa estadístico. Ese programa es JMP, que nos hizo un análisis estadístico multivariado y que nos permitió, partiendo de los 4.537 kilos de promedio de 322 chacras ubicadas en todo el país, la primera variable que cortó el programa estadístico fue la zona. Evidentemente las chacras en zona norte eran significativamente diferentes en rendimiento al centro-sur, y cortó 70 chacras que en promedio rindieron 3.644 kilos, y en el centro-sur las 252 chacras restantes rindieron 4.897. Por lo tanto, la zona ya estuvo condicionando una diferencia de 1.253 kilos en trigo de promedio, que obviamente que está dado básicamente por, entendemos nosotros, cuestiones climáticas y particularmente precipitaciones a fin de ciclo. Cuando le ponemos además a las chacras ubicadas en el norte del país, esas 70, que nos corte cuál fue la principal variable para hacer esa distinción, nos agrupa 40 chacras por un lado y 30 por otro, con rendimiento de 3.152 y 4.301 kilos por hectárea, y la diferencia está dada por los materiales usados. Hubieron materiales usados en el norte que rindieron menos y hubieron materiales de alguna manera mejor adaptados que rindieron más. Esa diferencia entre materiales fue de 1.149 kilos, con lo cual es una variable que deberíamos ahondar más para ver qué estuvo ocurriendo ahí.
Y por último, cuando vemos las chacras que rindieron más ubicadas en el centro y en el sur del país, la variable cantidad de nitrógeno disponible marcó esa diferencia y distribuyó las chacras en 176 que tuvieron menos de 153 kilos de nitrógeno y que rindieron en promedio 4.670 kilos, y aquellas que tuvieron más de 153 kilos disponibles de nitrógeno a lo largo del ciclo, que fueron 76 chacras y rindieron 5.422 kilos. Obviamente que hay factores que son ajenos a nuestro manejo, como son los climáticos, pero lo cierto es que aparece material en trigo, material y manejo del nitrógeno como dos variables de manejo que incidieron mucho en los rendimientos de trigo promedio de nuestras chacras CREA. Cuando vemos la cebada y haciendo exactamente el mismo análisis, partimos de un rendimiento promedio de 4.785 kilos, y el primer corte ya no se da por zona, sino se da por el manejo de nitrógeno. Aquellas chacras 116 que recibieron o tuvieron disponible menos de 119 kilos de nitrógeno rindieron 4.258 kilos, siendo que las que rindieron 5.047 en promedio fueron las que tuvieron disponible más de 119 kilos de nitrógeno, con lo cual acá la primera variable de significancia para partir estos grupos de chacras fue el manejo del nitrógeno. Las que recibieron menos nitrógeno, y esa diferencia fue de 789 kilos, cuando recibieron menos nitrógeno, ahí sí la importancia de la zona se hace preponderante, y aquellas que estuvieron ubicadas en la zona norte fueron 50 chacras y rindieron 3.775 kilos, y el resto del país, que rindieron 849 kilos más, en realidad fueron 66 chacras con 4.624. Aquellas chacras que dispusieron de más de 119 kilos de nitrógeno, en realidad le pedimos también que nos cortara cuál fue la variable de mayor significancia y ubicó la fecha de siembra. Aquellas chacras que sembraron posteriormente al 16 de junio rindieron menos, 3.954 kilos, y la fecha de siembra anterior al 16 de junio significó 1.191 kilos de promedio más en esas chacras. Y la buena noticia es que en realidad, aunque este corte de la fecha de siembra es importante y estadísticamente significativo, en realidad apenas pudimos, o el sistema apenas pudo sacar 14 chacras, siendo el grueso de las chacras 156 que tuvieron fechas de siembra anteriores al 16 de junio. Este mismo análisis hecho para colza, acá hay algo bien interesante, y es que el primer corte de los 1.639 kilos de promedio de colza, en realidad la variable es antecesores, en realidad, ya no solamente el antecesor de verano, sino también sumado al antecesor de invierno. En el lado derecho, es decir, las colzas que rindieron mejor, sus antecesores estaban mayormente asociados a maíz de primera, y además en el invierno anterior a cultivos de pastoreo, o sea, avena, marra y gras, o a barbechos directamente sin una cobertura que, bueno, aunque sean muy pocos meses en el invierno, eso está presente en nuestra base de datos. Entonces, lo que en realidad nuestra hipótesis es que ese agrupamiento en antecesores en realidad está dando claramente o mostrándonos lo que podría ser la variable cantidad de rastrojos, y así lo tomamos en este análisis. Vale decir que aquellas chacras que tenían menor cantidad de rastrojo al inicio o acumulado hasta la siembra de la colza rindieron mejor, fueron 68 chacras con 2.043 kilos, y aquellas chacras de colza con antecesores que generaron mayor volumen de rastrojo al momento de sembrar esa colza, generaron un rendimiento de 1.589 kilos con 201 chacras. Cuando le pedimos, por favor, bueno, la diferencia 454 kilos entre aquellas con diferentes antecesores, cuando le pedimos que de nuevo cortara por los que habían tenido peores antecesores en cuanto al rendimiento de colza, vimos que el manejo de nitrógeno, que siempre está presente en los cultivos de invierno, se hizo presente. Es decir, aquellas chacras que tenían disponible menos de 126 kilos de nitrógeno rindieron 1.508 kilos, o sea, 154 chacras, y aquellas que habían obtenido o dispuesto de 126 kilos de nitrógeno por hectárea en su desarrollo rindieron 1.854 kilos, que totalizaron 47 chacras. Cuando esa diferencia son 346 kilos, y cuando nos veníamos al lado derecho de la pantalla a ver aquellas chacras de colza
que habían tenido un antecesor mejor en cuanto al rendimiento de colza, el corte de nuevo se hizo por zona, solo que esta vez no agrupó el norte por un lado y el centro y el sur por otro, sino que agrupó el norte y el centro con condiciones peores para colza, aunque el antecesor había sido bueno, y después partió por el litoral sur, estas últimas con 2.168 kilos, 54 chacras, y de nuevo muy pocas chacras en el norte y en el centro de 1.563 kilos, lo cual habla de que en realidad hay mucho manejo para tomar en cuenta en la colza para obtener buenos rendimientos. Bueno, en síntesis, todas estas variables de manejo que acabamos de ver y que en realidad están presentes en nuestros análisis, en realidad resumidamente queremos hacer el siguiente detalle, es el resumen de estos aspectos son la elección de las chacras, poniendo especial atención en el antecesor y cuando hablamos de colza en los antecesores, la importancia que le damos a nivel de FUCREA en el sistema de producción, o al sistema de producción, es decir, no solamente nos enfocamos en la chacra de cultivo de invierno, sino que eso tiene interacciones con el cultivo de verano que le procede, y también con todos los cultivos que le preceden, así que vemos la agricultura a través del sistema de producción y ya no tanto desde el cultivo. Estamos incrementando la proporción de chacras con siembras óptimas, tanto para el cultivo como para el material, eso lo estamos viendo en la base de datos. También estamos viendo el ajuste de la fertilización de nitrógeno, fósforo y potasio con mayor cantidad de muestreo de suelos en las chacras. También el momento y la cantidad de aplicaciones de nitrógeno. Vimos en algún momento que estábamos aplicando la cantidad suficiente, pero tarde en el tiempo. Y también la importancia del azufre asociado a la cantidad de nitrógeno y al momento de aplicación, que también fue una recomendación que hicimos en el año pasado y que este año vimos que ya había sido bastante adoptada en el promedio de las chacras CREA. Por último, el manejo de los fungicidas, que en años cuando están los cultivos para rendir, hemos visto que allá abajo en el árbol a veces aparece la cantidad de fungicidas como una variable de manejo importante para definir rendimientos. Bueno, esto en cuanto a los datos que tenía para comentarles en términos productivos. La idea ahora es comentarles algunos resultados económicos que obtuvimos de las chacras CREA. Y todo este análisis, en realidad, no es para que lo lean este cuadro, esto va a quedar en la presentación. Yo simplemente mostrarles que todo nuestro trabajo se basa en este tablero de control, donde tenemos el manejo proyectado de todos los cultivos, y después una salida de este manejo, donde hacemos todos los cálculos económicos y de rendimiento, equilibrio, el margen, etcétera, pero después una tabla que agrupa todo este manejo económico y financiero de los cultivos, y además los hace interaccionar entre ellos en una secuencia anual, digamos. Así que simplemente mostrarles que este es nuestro tablero de control, y sobre esta base organizamos toda la información. Y conforme está todo proyectado y conforme van llegando los datos de chacra, vamos sustituyendo el manejo y los precios de los insumos y después, cuando llega la cosecha, el rendimiento total de los cultivos, para elaborar los márgenes reales obtenidos en cada uno de estos cultivos y en el margen anual de cada chacra. Entonces me quiero concentrar en por qué los márgenes obtenidos en los cultivos de invierno en esta zafra 2020 fueron muy superiores a los márgenes obtenidos en la zafra pasada. De hecho, en trigo obtuvimos $73 en el 19-20 y en esta zafra son 289, un incremento de $216 por hectárea, es decir, un 295% de crecimiento en el margen. En el caso de cebada, el incremento fue de 157 a 360, es decir, $203 de incremento en los márgenes, un 155%, y un poco rezagada, pero la colza atrás, que subió un 48%, es decir, $48 por hectárea el margen cuando comparamos la zafra 19 contra la 20. Entonces, lo primero que dijimos, ¿por qué se da esa diferencia? Y lo primero que fuimos es analizar los costos de producción. Y lo primero que tenemos para decir es que los costos de producción entre zafras permanecieron absolutamente constantes, de $600 por hectárea de punta a punta para trigo y $500 por hectárea de punta a punta para colza, aunque con una diferente distribución, es decir, menor cantidad de costos en insumos, los laboreos constantes,
insumos disminuían, pero esa disminución de los insumos en realidad se vio compensada con los costos de comercialización, básicamente porque tuvimos mayores rendimientos, sobre todo en trigo y cebada, con lo cual los menores costos de insumos se compensaban con los mayores costos comerciales. Dentro de los insumos, ¿por qué se redujo el componente insumos? El componente insumos se redujo básicamente por los fertilizantes. Los fertilizantes fue el componente entre los insumos que disminuyó los costos de una zafra a la otra, y la pregunta que nos hicimos fue, ¿en realidad fertilizamos menos o el costo de la fertilización fue menor? Lo que muestro en este cuadro es que en realidad para muchos de los nutrientes, en realidad fertilizamos menos. Particularmente para fósforo y potasio se ve significativo la reducción de la cantidad de nutrientes agregados, sobre todo para trigo y cebada, y lo que les comentaba recién, un incremento del azufre en todos los cultivos, creemos nosotros por nuestra sugerencia de la jornada de cultivos de invierno pasada. ¿Solamente esto explica el menor costo de fertilizantes? En realidad no, también los fertilizantes valieron menos, digamos, tuvieron un menor costo, o sea que el menor costo de insumo fertilizante estuvo repartido un poco en menor cantidad aplicada y otro poco por menor precio. Pero lo cierto es que los insumos en realidad, como ya demostré, estuvieron constantes a lo largo, comparativamente entre las dos zafras, y en realidad debemos explicar la diferencia de márgenes fundamentalmente por el rendimiento, en parte porque vemos que el incremento de rendimiento en trigo cebada fue del 20 y 25%, aunque en colza hubo una disminución del rendimiento promedio en nuestra base de datos. Y por último, también debemos encontrar la diferencia en márgenes explicado por los precios también, porque tuvieron un incremento de los precios de la zafra 20 respecto de la 19 en esos porcentajes. Cuando vemos todo esto resumido en un gráfico, lo que quiero mostrarles es por qué en realidad se da en los diferentes cultivos ese incremento de márgenes entre las dos zafras. Ahí tenemos que la colza incrementó en $48 por hectárea, todo explicado por precio. En realidad, si hubiera rendido lo mismo la colza, hubiéramos tenido un margen $85 mayor que en el ejercicio pasado, en la zafra pasada, pero como el rendimiento fue menor, debemos restarle $37 a cada hectárea, con lo cual el resultado neto de colza fue de $48, y todo está explicado básicamente por precio, porque ya, como les dije, el rendimiento fue menor. En el caso de cebada, el incremento de márgenes estuvo dado 100% por rendimiento, porque el incremento de precios en realidad se compensa con un pequeño incremento de costo que tuvo la cebada, y en el caso del trigo hay una paridad ahí entre parte por rendimiento y parte por precio que justifican esos $216 más de margen que obtuvimos en trigo respecto de la zafra anterior. En síntesis, una excelente zafra de invierno con rendimientos récord para trigo y para cebada. También eso generó producciones brutas récord para Fucrea. Estos datos ya nos hablan de que seguramente tengamos un buen resultado económico de las empresas. Resta ver cómo cierran los rendimientos de verano, pero ya estimamos que va a ser un buen año para las empresas agrícolas ganaderas de Fucrea. Similares costos de producción, o sea, con diferente distribución, pero los mismos costos, muy buenos o excelentes márgenes por hectárea dedicada. La colza, que en realidad tenemos un desafío ahí porque debemos ponerle la lupa, tenemos que incrementar el rendimiento en colza, que viene siendo bastante errático. Y una zafra de invierno donde se alinearon casi todos los astros, básicamente precios relativos de insumos bajos, muy buen clima, excepto ahí por las lluvias en el litoral norte de fin de ciclo, excelentes rendimientos y muy buenos precios, es decir, se alinearon todos los astros en esta zafra de invierno. ¿Cómo proyectamos lo que nos resta de este ejercicio? En realidad, lo que nos resta de este ejercicio debemos proyectar los rendimientos y precios de los cultivos de verano y una simple proyección para estimar la agricultura de Fucrea en este año, usando nuestros rendimientos promedio para lo que queda del año y haciendo algunos ajustes por el año seco. En realidad tendríamos esta lectura de este cuadro.
Si analizamos la cobertura, es decir, los cultivos de verano de primera, o sea que tienen cobertura previamente, en realidad el promedio de las primeras, o sea, soja, maíz y sorgo, está en $195, con lo cual hoy, con el diario del lunes, deberíamos decir que el promedio de cualquier cultivo de verano debería haber sido de segunda, porque siempre son mayores márgenes que si hubiéramos optado por un cultivo de verano de primera, digamos. Y como contraparte, si ya optamos por cultivos de verano de segunda, en realidad deberíamos optar por soja, porque hoy maíz y sorgo para esta zafra que estamos proyectando de fin de este ejercicio no fueron buenos acompañantes en como cultivos de segunda. Y por último, decir que para lo que queda de este ejercicio, todo indica que la combinación cebada-soja va a ser la combinación que dé mejores márgenes por hectárea anualizada, y en realidad, como conclusión, en realidad este fue un muy buen año para hacer cultivos de invierno, fundamentalmente asociados a soja. ¿Qué estamos proyectando ahora para la agricultura nacional? Y ya salgo de este ejercicio y la proyecto un poquito para adelante, o sea, la agricultura que vamos a sembrar después de cosechar estos cultivos de invierno, de verano, perdón. Nosotros estamos proyectando que va a haber un incremento de aproximadamente un 10% en la superficie nacional de cultivos de invierno, con algunas diferencias en cuanto al incremento de algunos cultivos, pero creemos firmemente que la agricultura nacional va a rondar en unas 600.000 hectáreas, y podemos discutir un poco por qué estamos poniendo esa distribución de los cultivos. Nosotros tenemos nuestras razones. Habrá que ver cuándo se siembren los cultivos de invierno de la próxima zafra y ver cuán cerca estuvimos de estos pronósticos. Lo que sí creemos es que la aparición de algunos nuevos actores en los cultivos de invierno, en términos comerciales, seguramente no en esta zafra, pero en la zafra que viene seguramente generen un cambio bastante estructural en la composición de la agricultura de invierno a nivel de nuestro país. Y bueno, y creemos que ya hoy deberíamos empezar a tomar recaudos en ese sentido para poder captar márgenes diferenciales. Esto ya lo estamos hablando con nuestros productores, pensando ya en la zafra de invierno 2022. Cuando proyectamos ahora sí la agricultura anual, es decir, ya sembramos los cultivos de invierno o pensamos cuál va a ser la agricultura del año que viene, esta es la matriz que estamos analizando con los productores, donde los cultivos de invierno asociados a soja, tanto cebada como colza, están dando los mejores márgenes, y seguido de estos dos cultivos de invierno más soja de segunda, aparece el maíz de primera como una alternativa bien interesante en cuanto a márgenes. Le sigue después sí los cultivos de invierno asociados a maíz de segunda, y también trigo asociado a soja, y obviamente la opción trigo asociado a maíz de segunda y todas las combinaciones con sorgo para nuestros precios y rendimientos estimados no están siendo una buena alternativa. Ahora, esto lo tomamos como algo orientativo, porque lo cierto es que nosotros desde el sistema de producción ya tenemos bastante definidos qué le toca a cada una de las chacras, porque tomamos en cuenta obviamente antecesores, tomamos en cuenta el uso de herbicidas, y en realidad esto lo mostramos básicamente por si hay algún productor que tuviera indecisión entre uno u otro cultivo. En ese caso sí lo hacemos optar por margen, pero si no, el sistema de producción ya está bastante definido por el esquema de rotación que estamos utilizando en todas las chacras CREA. Y obviamente cuando a esos mismos datos le ponemos el pago de los recursos, es decir, en este caso la tierra, 700 kilos de soja, y también los costos estructurales de las empresas, ahí en color semáforo, digamos, tenemos tres opciones que son las, entre comillas, viables, que pagan además de la renta, pagan los costos de estructura de las empresas, algunas que tienen un margen bastante acotado, como son trigo, soja de segunda, y cebada y colza, maíz de segunda, y después algunas alternativas que en realidad ya no estarían siendo posibles de ser sembradas, entre comillas, porque los márgenes no estarían cubriendo o la renta o los costos de estructura combinados de las empresas. Por último, se alcanzaron márgenes históricamente altos en los cultivos de invierno, que tienen una significancia muy grande en las empresas CREA.
el incremento de precios de soja y maíz permitirán alcanzar buenos resultados en el ejercicio en curso, a pesar de que los rendimientos seguramente sean potencialmente bajos. Ahí estamos viendo una variabilidad de rendimientos enorme a nivel de país en soja y en maíz. Nuevamente se pone de manifiesto la importancia del doble cultivo para obtener mejores márgenes. Y bueno, y también algo que no hay que desechar es que los anuncios de Año Niña son un insumo más que realmente tenemos que tomar en cuenta, sobre todo cuando pensemos en sembrar maíz en nuestros sistemas de producción. Por último, hemos atravesado momentos con estos precios exorbitantes, capaz que para algunos cultivos. Lo bueno es que nos agarra con la experiencia de algunos errores que cometimos en esos momentos de precios muy, muy altos. Y bueno, y el mensaje básicamente es de ser cautos. En algunos sistemas que desarmaron el esquema de producción y desarmaron la ganadería, les costó mucho y fueron mucho más sensibles a secas o a rendimientos bajos, así que creemos que el esquema de producción hay que respetarlo de manera importante en los sistemas. Por último, y un mensaje final. Acá no es para que lo lean, pero resumimos las recomendaciones que hicimos en todas nuestras jornadas de cultivo de invierno y de verano de los últimos 6 años, y acá no solamente eran recomendaciones nuestras, porque habían charlas habían charlas de Facultad de Agronomía, habían charlas de INIA. Afortunadamente nos hemos acostumbrado a trabajar juntos durante muchos años y cada vez lo estamos haciendo de manera más sinérgica. Lo cierto es que nuestras charlas siempre pasan por el filtro de Facultad de Agronomía e INIA antes de ser expuestas a nuestros productores. Y en este resumen, básicamente, lo puse porque sentimos, la verdad, que mucho orgullo en ver cómo año a año los productores nos prestan atención y nos siguen las sugerencias que les hacemos. El claro ejemplo era ese de azufre, que en realidad lo hicimos en la zafra pasada, y en este se vio claramente cómo las chacras tuvieron mucho más agregado de azufre. Y todo esto, la verdad que nos llena de orgullo y creemos que estamos trabajando fuertemente para mejorar los rendimientos de nuestra agricultura con nuestros productores. Todo esto sobre una base donde el sistema de producción para nosotros es fundamental. Tenemos siempre el enfoque de sistemas en todas las decisiones que tomamos. Nunca nos olvidamos de la sustentabilidad de nuestros recursos y obviamente la sustentabilidad también de todos los actores que hacen a la empresa CREA, y como elementos fundamentales para todo esto, las rotaciones agrícolas ganaderas en nuestros sistemas, y con un componente de doble cultivo fuerte, digamos. Que a la postre creemos que este es el camino que queremos mostrar a través de FUCREA, y que estamos convencidos que por este camino debería transitar la agricultura nacional de los próximos años. Bueno, desde el equipo técnico de FUCREA quedamos a las órdenes por consultas o aclaraciones, y obviamente que estamos muy agradecidos por vuestro tiempo. Ojalá que esta información les sea de utilidad, y ahí está nuestro mail por cualquier consulta, que también quedamos ahora para responder en este espacio que tenemos de consultas. Así que muchísimas gracias en nombre de FUCREA, y estamos muy agradecidos. Agradecemos a César Mosca por su intervención. A continuación pasaremos a la sala de Zoom para ingresar al espacio de preguntas que hemos recibido durante la exposición a través del WhatsApp 098-451-000. Pasamos ahora al espacio de preguntas que nos han ido llegando, y arrancamos entonces con la siguiente. Dice así:
Un año que muchos decían que alto rendimiento era por efecto meteorológico, pero los tres cultivos explicaron el principal corte de rendimiento por razones distintas. Trigo por zona, cebada por nitrógeno y colza por antecedentes. ¿Por qué es esto? Muy buena, la verdad que muy buena la pregunta. Como primera cosa, decir, la colza, creo que las diferencias que obtuvimos en rendimientos, o ese corte que menciona la pregunta, está asociado básicamente, creemos, a la cantidad de rastrojo. Eso tiene un impacto fuerte en todo el ciclo, digamos, tanto en las heladas, en la implantación y en las heladas de inicio de ciclo, digamos, y eso creo que puede tener un impacto muy fuerte en los rendimientos de colza. Hay que acordarse también que la zona estuvo en la colza como un corte digamos, de los rendimientos obtenidos, y eso también creemos que está asociado a que aquellas chacras más cercanas al Río de la Plata, que estuvieron en el litoral sur, sintieron menos las heladas tardías, que este año fue creemos también una variable que impactó fuerte en los rendimientos de colza. O sea que, de alguna u otra manera, la zona creo que siempre estuvo en esos cortes que nos hizo el programa. La razón por qué en trigo y en cebada el corte fue diferente, en trigo fue zona y en cebada nitrógeno, obviamente que para nosotros esto es un insumo importantísimo, porque si hay una variable de manejo que es la más importante para cortar por encima de zona, digamos, obviamente que ahí nos pone un desafío fuerte en el manejo de cebada. Eso lo tomamos así a nivel de asesores y creemos que tenemos que seguir trabajando en esto. Y bueno, y en cuanto a trigo, el que sea zona, obviamente que la falta de agua más a fin de ciclo, que es tal vez donde ahí difieren un poco cebada y trigo. Trigo es un poquito más tardío en cuanto a la concreción de rendimientos que cebada. Obviamente que cuando más se alargaba el ciclo, digamos, del trigo y le seguía faltando agua, obviamente que debe haber sentido mucho más esa variable climática que la cebada. Esto a priori como una primera respuesta, pero obviamente son más las preguntas que nos deja este análisis más que conclusiones. Así que obviamente esto es un trabajo de mejora continua y cada vez que tenemos estos datos, los analizamos y bueno, y le damos recomendaciones a los productores para la zafra siguiente. Pero está muy buena la pregunta y deberemos seguir trabajando en ella para dar datos más concretos de por qué ocurrieron estos tres diferentes cortes en estos tres cultivos. Una segunda pregunta plantea ¿por qué piensan que la superficie de Fucrea ha crecido tanto en colza respecto a trigo y cebada? Bueno, yo creo que la colza, digamos, tiene un papel fundamental en nuestras rotaciones. Nosotros la agricultura de Fucrea la vemos desde la rotación, digamos. Entonces, cuando armamos el puzzle de esas de las posibles combinaciones de cultivos de invierno y verano, la colza la verdad que tiene un rol fundamental. Ahora, siguiendo el histórico de por qué ha crecido tanto desde el 2012, primero creo que los productores le han perdido el miedo a la colza. Originalmente teníamos miedos en la cosecha, miedos en las implantaciones, eso creo que se ha ido perdiendo el miedo. Después teníamos que decidir entre qué hacíamos. Asumíamos riesgo en la implantación con heladas tempranas o asumíamos riesgo a fin de ciclo con heladas tardías. Claramente nos jugamos los boletos por sembrar cada vez más temprano las colzas. De hecho, hay registros de colzas sembradas en el mes de abril y mayormente antes del 1 de mayo. O sea que le perdimos el miedo a las heladas tardías, aunque esta zafra nos dio una cachetada, digamos, hay que seguir teniendo en cuenta el tema del riesgo por heladas tardías. Nosotros también seguimos un indicador que es la relación rendimiento de colza, rendimiento de trigo. Eso históricamente para Fucrea es 0,44. Quiere decir que el rendimiento de colza respecto de trigo es prácticamente la mitad. Entonces, si los precios de colza son el doble o 2,27 por encima de trigo, ya tenemos prácticamente la misma capacidad de producción bruta.
pero si además le asociamos a que colza combina muy bien en fecha de siembra con la soja de segunda y además agrega logística a los sistemas de producción porque permite escalonar las siembras de segunda hasta mejor y con maquinaria propia. Y además, bueno, asociado eso al combate de las gramíneas resistentes que estamos teniendo en nuestro sistema, que con colza, entre comillas, es más fácil y más barato que con cebada y trigo, bueno, creo que ahí se arma una paleta de consideraciones por la cual la colza ha tenido un lugar dentro de nuestras rotaciones que incluye mucho el doble cultivo y obviamente los productores cuando vieron esa alternativa rápidamente la adoptaron, ¿no? Creo que esa es parte de la justificación por qué creemos que ha subido tanto la colza a nivel de la base de datos de FUCREA. Perfecto. César, me permito acotar que si yo entendí bien, lo que están viendo para este invierno es un crecimiento de todos modos mayor en trigo que en colza. Bueno, en realidad ahí está discutido el asunto. Nosotros creemos que va a haber un incremento del área de invierno seguro y cuando vemos qué alternativas hay a nivel de mercado, creemos que el productor que no hacía tanto doble cultivo en realidad entra por trigo, no entra por colza. Y de eso también tenemos entendido que la superficie de cebada ya se distribuye prácticamente el año anterior, porque las malterías, digamos, son muy respetuosas y contestes de asignar área a los productores que le han hecho cebada. Entonces, ¿cuál va a ser la puerta de entrada al incremento del doble cultivo? Creemos el trigo fuertemente. ¿Por qué pusimos igualdad de cantidad de colza? Bueno, porque creemos que si bien es un cultivo que mostramos que los márgenes son muy buenos, no creemos que se siga a esta velocidad de crecimiento que tuvo la colza en los últimos 4 años, que fue prácticamente exponencial. Algunos me podrán decir, podríamos esperar más crecimiento en colza. Nosotros fuimos cautos en ese sentido y bueno, y pusimos prácticamente la misma área de colza. Perfecto, César. Muchísimas gracias. Bueno, Eduardo, preguntas, si no, yo siempre quedo a las órdenes y como puse en la exposición ahí, está el mail de FUCREA, que estamos para contestar todas las consultas que no aparezcan por acá. Hay más preguntas, pero en aras de la agilidad de la reunión las hacemos llegar luego por privado. Gracias, Eduardo. Un saludo a todos.